siempre vuelvo a los los viejos sitios donde amo la vida. A continuación, el mezcal. El mezcal es medicinal. Estás a punto de escuchar Los Meses del Año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. Comenzamos. Natalia, Israel, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado. Estamos hoy inaugurando nuestra tercera temporada de Los Meses del Año con Natalia e Israel. Esta temporada lleva por título, tiene un tema, un universo que nos envuelve y que queremos invitar a muchos cómplices a que contribuyan, que es ¿quién nos ayuda a ordenar nuestros universos? ¿Qué es eso de universos? Y luego los nuestros, no los aquellos, los propios míos de mi ser. Y bueno, para este primer episodio de nuestra tercera temporada, tenemos a dos invitadas muy contentas, muy alegres y que significan muchísimo para nosotros. Pero antes de eso, Natalia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, pues estoy súper contenta justamente por eso, porque estamos estrenando temporada y además porque tenemos a unas madrinas preciosísimas que queremos un montón. ¡Ey, sí, los queremos mucho! Israel, ¿cómo estás? Cuéntanos. También así, mi niña interior todo el tiempo está en chiripiorca de la emoción. Y pues también con esta pregunta, yo personalmente, y creo que estarían de acuerdo aquí toda la comitiva de yo en que esta pregunta de quién nos ayuda a ordenar nuestros universos sea también una invitación para las personas que nos están escuchando a, como dice la comadre Natalia, a contar nuestras bendiciones. Y estos tiempos pandémicos, a pesar de que ya llevamos un rato así, qué bueno que no nos acostumbramos a algunas personas y qué bueno que seguimos teniendo la necesidad de relacionarnos y de conectarnos con las demás personas. Entonces, pues también lanzar la pregunta a quienes nos escuchan: ¿quién les ayuda a ordenar sus universos? Súper, sí, ya sabe. Búsquenos en YouTube, en Spotify, ahí puede dejar sus comentarios y ya después nos ponemos a charlar. Les platico que hoy estamos grabando podcast en la cafetería Dulce Espuma, Café Bar, de uno de los espacios emblemáticos y que se reconoce en la ciudad y en el centro de Morelia, que es el Centro Cultural Clavijero. Pero se han de estar preguntando, que no se olvide, que nos diga quiénes son esas dos personas. Pues tenemos hoy el gustazo de estar con Tere Chavira y Cardiela Amezcua. Muchísimas gracias. Bien contentas que estamos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, manito? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Luego les platicaré también haciendo comercial. Acabamos de ahí hacer un en vivo de un proyecto de Tere, que es un documental de la historia de la danza en Morelia, Michoacán, y luego les cuento del asunto. Cardiela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz. Sí, muchas gracias a ustedes por animarse a comenzar esta tercera temporada, que a nosotros es un gusto, un placer siempre poder tener un espacio de convivencia, de charla, de reflexión, de locura, de piensos, y la palabra de esta temporada, universos. Así que, ¿por dónde comenzamos en este universo tan grande? Natalia, ¿te echo la bolita? Pues creo que una de las cosas que compone fundamentalmente nuestras universas es la danza, ¿no? Entonces, pues queremos hablar y queremos profundizar con la gente a la que estamos invitando a esta tercera temporada acerca de cosas que nosotros creemos que son primigenias en nuestra manera de concebir el mundo, de concebir la vida, de concebir nuestra profesión, de concebir las conexiones, las redes. Y pues una de esas es la georreferenciación. Entonces, pues hacia allá vamos cuando nos preguntamos, desde tu experiencia, ¿existe la danza de provincia? ¡Oh my God! ¿Qué es eso? Anden, pues. Súper, tenemos nuestra primera pregunta. Invitadas, quien quiera abordarla. Desde tu experiencia, Yo tengo otra pregunta, nos van a decir. ¿existe la danza de provincia? Tere, ¿existe la danza de provincia? ¿O cómo te ha tocado a ti ese concepto, esa idea, no? Qué nervios. Pero bueno. Hacía mucho yo no escuchaba danza de provincia. Eso yo lo escuché cuando comenzaba mi trayectoria como bailarina en 1989 más o menos, en que todo el mundo decía, ¡ay, los de provincia!
como con una actitud muy desmerecedora, descalificadora, como antes decíamos, ay, es que es un ranchero. Tenía que ver con esto de muy básico, muy limitado, tirándole al mediocre, pero nunca era en un concepto de que eres muy chingón o muy chido, ¿no? Sino que siempre así, subestimando. Me tocó cuando organizaba el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que teníamos que supeditarnos a la programación de la coordinación del INBA y desde allí empezaba este enfrentamiento de que, oye, pero es que tú no eres quien me va a decir qué programar en el lugar donde yo vivo, en donde yo conozco a mi gente y sé que la gente de Morelia sabe de danza. Y además, bueno, en ese proyecto de la historia de la danza nos vamos a dar cuenta de que éramos referente nacional desde 1947, hace 70 y tantos años. Mi sentir siempre fue que no me gustaba eso de la danza en provincia. Tenía esta referencia del Festival Internacional de Lila López, en donde, ay, sí, ¿no? Se juntaban ahí todos a nivel nacional y los mejores grupos de la Ciudad de México. Y a los de provincia nos mandaban a otro teatro, en otro hotel, comías en otro restaurante. Y entonces los del Teatro de la Paz, los que se presentaban ahí, eran de la Ciudad de México, no eran los de provincia. Súper, me quedo pensando, danza provincia, o sea, sé que hay otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de entrada es un término centralista, o sea, donde está un centro y están las periferias, ¿no? Y entendiendo que siempre el centro es la hegemonía, es el que marca, el que dice qué es lo que está bien, cómo se tiene que hacer, y que las periferias son eso, ¿no? Lo sobrante de, o lo que no alcanza a estar a la altura de lo que está en el centro. Entonces, hablar siempre, incluso otra forma de decirnos es los del interior, y tú dices, cañón, entonces hay exterior e interior, mira nada más, hay aliens en este mundo que bailan también, porque pues, que me digan qué es adentro y qué es afuera, ¿no? Sí, que es el centro y qué es la periferia, que es provincia y qué es, o sea, si nosotros somos provincia, entonces que la Ciudad de México no está en el centro, no está en el interior del país, no forman parte de un constructo cultural donde además están ellos mismos integrados por todas las culturas de todo el país, que ahí llegan, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, es una categoría de análisis para poder seleccionar y decir, esto es de provincia, esto no es de provincia, ¿no? Y que termina siendo ejecutado todo a partir de esta selección de quién se va a qué teatro, quién se va a qué programación, quién se va a qué giras, incluso quién tiene becas o quién no, ¿no? A mí me tocó vivir esta parte de en las becas decir, ay sí, necesitamos darle a los de provincia también. Entonces como para cumplir la cuota de equidad, y que era inequidad y sigue siendo, ¿no? Todavía sí se hace un análisis histórico y de memoria de dónde están los porcentajes y la distribución de los apoyos reales a la danza del país, vamos a ver que pues, ese porcentaje va a estar centralizado y que además luego esta idea de, ay no, también a provincia, entonces empiezan a distribuir 2 para acá, 2 para el sur, 2 para el norte, 2 para oriente, 2 para occidente, y entonces eso sí termina siendo como lo que decía Natalia de la georreferencia, o sea, principalmente decir que somos de provincia o del interior es una georreferencia de en dónde estamos ubicados a nivel del país, a nivel territorial, y que se cree que además que por la pura ubicación ya tenemos un contexto, una circunstancia y un producto y un proceso cultural determinado. Ajá.
y que eso determina pues que no estés en el Palacio de Bellas Artes porque eres de provincia, a menos que hagan un programa especial que diga danza de provincia en el centro. Algo así, que sí ha sucedido, ¿no? Sí. Que es cuando tú tienes acceso como a otro, como si fuera algo condescendiente, ¿no? No una política pública diferenciada, sino una política pública condescendiente y paternalista. Ay, mira, son de provincia, vamos a darles chance en el Teatro de la Danza, mira, que vengan a bailar. Ajá. Sí, me quedo pensando qué tanto la danza folclórica pasa por esas situaciones, ¿no? Y qué tanto no. ¿Qué tanto la danza folclórica en esta geocalización? Mira, eso es otra pues cosa. Yucatán está allá, y es la danza de Yucatán, ¿no? Y Jalisco. Jalisco, y concheros de Querétaro, y viejitos, pero bueno, en fin, Natalia, cuéntanos. Isra. Bueno, es que, a ver, ahorita así Muchas como... ideas, sí, Ajá, sí, 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 muchas sí, ideas, sí. pero ahorita rápido pensando, Sí. pienso que eso tiene que ver con el trabajo que sí hizo Porfirio Díaz, ¿no? O sea, con este enaltecimiento del folclore, ¿no? Y por eso nosotros mismos consumimos esa idea de que somos valiosos en tanto folclóricos. Y cuando no somos folclóricos, pues no somos valiosos y la georreferenciación no va más allá, ¿no? Cuando en realidad yo pienso que si lo colocamos en esta vida que sí estamos viviendo nosotros como generaciones, pues la georreferenciación también trae cosas interesantes, ¿no? O sea, yo creo que finalmente Michoacán sigue siendo un estado que naturalmente se resiste a la conquista. Entonces, el arte contemporáneo habla de eso también. Los estudios críticos que sí se están haciendo desde hace un montón de años en la danza en Michoacán hablan de la resistencia, ¿no? Entonces yo creo que sí habría como una cosa interesante de estas nuevas ideas y de estas nuevas producciones artísticas también, desde estas nuevas semillas. Sí habría algo muy interesante que no tendría que ver con el folclore y que a lo mejor lo que necesitamos es generar este trabajo que hizo Porfirio Díaz de valoración, ¿no? Que no lo haríamos igual que él, por supuesto, porque ya crecimos y aprendimos algunas cosas del desarrollo humano. Y lo que no se debe hacer. Ajá, y lo que no se debe hacer. Pero sí valdría la pena como ver de qué manera nosotros podemos edificar a nuestros pares. No nada más en Michoacán, ¿no? Sino en Guerrero, en Veracruz, bueno, en todo el país. Isra, cuéntanos. Me resulta importante sí abordar el tema, porque aunque como dice Tere, ciertamente ya no se escucha tanto que se diga danza de provincia, y sigue estando allí en el idioma. Hay un concepto que me encontré recientemente, para muchos va a ser como muy viejo, pero para mí fue muy novedoso, que es la conciencia del lenguaje. O sea, no todos tenemos conciencia del lenguaje, y entonces de muchas maneras sí seguimos diciendo o sí seguimos aludiendo a la danza de provincia. Y el asunto es que eso genera las narrativas y los universos simbólicos desde los cuales las personas podemos acceder a explicarnos a nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, el que exista en esa sombra el asunto de la danza de provincia y la danza de la capital genera en las personas una tensión de la marginalidad, de la cual no somos conscientes en el lenguaje, y hablando de la danza, en el lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, o sea, que tanto si alguien, para poder salir adelante en su provincia, necesita primero acceder a la corte de la capital, ¿no? Bailar con las encumbradas, bailar en los espacios acreditados por la institución, y entonces regresar a provincia y poder hacer una danza que sea acreditable, que sea sostenida, ¿no? por la institución local. Por un lado eso, y por otro lado que también esas digamos como narrativas también van generando otros escalones. O sea, no termina nada más en la división de provincia y capital, sino que dentro de la provincia se reproducen también esos sistemas centralistas. Por ejemplo, aquí en Morelia recientemente tuvimos la experiencia de lo que sucedió con los eventos que ahora están tratando de colocar, y el tipo de escena o de estética o de estilística o de discurso que se quiere generar, ¿no? O sea,
sí se van generando también otros escalones y me parece que hay mucha... Luego está este asunto de que no nada más estamos en el territorio del folclore para podernos colocar, sino también de lo excéntrico, vaya, de lo vernáculo, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas todavía de las que se puede sacar mucho que decir. Rápidamente nada más quisiera platicar porque ahorita que hablaba Natalia de este asunto de cómo abordar desde lugares no folclóricos, no excéntricos o demás, o no exóticos incluso. Uh-huh. Mi compañera Noemí Ávila, que voy a trabajar con ella su trabajo de titulación, ella está en La Piedad, un municipio de Michoacán, ¿no? O sea, está fuera de la capital de México, fuera de la capital del estado, ¿no? La Piedad. Y ella me expresaba que su intención de haber estudiado danza contemporánea, porque efectivamente lo que le mueve de la danza es la danza contemporánea, pero en la experiencia de egresada, el trabajo o integrarse al campo laboral ha sido muy complejo, porque solo está aceptado en el lenguaje o en el idioma de la gente el ballet y el folclore, ¿no? Y no ha habido una fuerza lo suficientemente grande para resistir o para contrastar con eso. Entonces ella está angustiada porque ella quiere dar clases de danza contemporánea y cómo hacerle para así ejercer lo que le convenció estudiar. Entonces eso para mí se me hace muy importante. Sí, creo que hay que ponernos a estudiar y a analizar no tanto si sí hay o no hay, quizás puedo pensar, sino y si sí hay, cómo es que sí hay, y si no hay, cómo es que entonces no hay, para en la conciencia del lenguaje dejar de hacer esa referencialización. En mi historia, por ejemplo, yo amo las periferias, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, cuando me fui de aquí a estudiar a la Ciudad de México, pues sí era por una necesidad de hambre de mundo, ajá. Pero de ahí, por ejemplo, cuando ya salimos, pues casi todos los bailarines de mi generación, estoy hablando 87, en la Nacional todos iban a Nueva York, a Alemania, a Bélgica, Kim van de Cables, y todo era así como esa búsqueda eurocentrista, ¿no? Y yo dije, yo me voy a ir a donde no haya. O sea, es que esta idea de... A mí no me da miedo, o sea, como esto que decías de La Piedad. Primero, pues me fui a El Salvador, un paisito en Centroamérica, que ni siquiera es Argentina o Venezuela, ¿no? Que eran como los otros lugares donde tenían cierta aspiración los bailarines mexicanos. A El Salvador, donde no había prácticamente más que 2 grupos de danza contemporánea en todo el país. Regreso y después estoy en Morelia un rato, y digo ya, y me voy a Erongarícuaro, un pueblito que ni siquiera es Pátzcuaro, ¿no? Ni siquiera es pueblo mágico, ni nada de eso, ¿no? Entonces, y es bien interesante cómo los 10 años que estuve en Eronga es cuando más salí del país, es cuando más giras hice fuera del país. Yo me iba de Eronga a otros países, ¿no? O a otros estados, y a donde menos venía a bailar era Morelia. Ajá. Entonces, y eso es bien interesante porque yo en esta búsqueda no de aceptación, sino simplemente de que fueran a la función, pues yo nunca le ponía danza contemporánea, porque si no, sí empezaba el ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? Y entonces generaba ya como cierto rechazo a lo nuevo, cuando ni siquiera es nuevo, ¿no? Hice una gira por 13 pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro, y la obra se llamaba Rasgos de Agua, los que me componen, los que no sé qué, era un poema ahí, y era como todo el rollo de aceptación de mi herencia corporal, ¿no? Guare, ¿no? Y entonces, llegaba a las plazas y con mi bocinita y todo, y me ponía a bailar, y la gente empezaba a salir con sus sillitas y a sentarse, y nunca hubo de verdad alguien que dijera eso no lo entendí. Incluso tengo tan así como en la memoria cosas tan bellas de una viejita, porque es como los 4 ciclos de la luna, ya sabes, los ciclos de la mujer, todo eso. Y entonces al final pues termino con un bordón y ¿no? Murió la flor. Y entonces llega una viejita con bastón, llorando, abrazándome, diciéndome, ay, usted bailó toda mi vida.
¿Cómo chingados voy a decirle, sabe que esto es danza contemporánea abstracta? ¿Cómo es que usted lo entendió? Déjeme y le doy mi ensayo. Déjeme y le digo, no, entonces creo que de pronto nosotros mismos en esa necesidad de etiquetarnos para pertenecer, para ser valorados, para ser incluidos, nosotros mismos nos perdemos procesos de inclusión social que no tienen que ver con una nomenclatura. Yo nada más ponía, va a haber baile en la plaza, y la gente iba, y pues me veía bailar y revolcarme, como decía mi hija, tú nada más te revuelcas, ¿sí? Pero la gente entendía procesos, ¿no? Y entendía este lenguaje corporal mucho más allá de cualquier explicación teórica, ¿no? Entonces, yo sí creo que cuando hablamos como de periferias, digo, díganme dónde y yo voy, ¿no? Y creo que eso es lo rico también cuando a mí me tocaba, que rara vez ya después, ¿no? Después de, como de, ya en los 2000 ya se trascendió esta cuestión de provincia, pero todos los que bailamos desde los 80s, claro que lo vivimos y claro que teníamos que tener una resistencia ante eso, pero cuando yo salía del país, ahí no existía, viene de provincia de México, no, viene de México, punto, ¿no? Entonces sí creo que tenemos nosotros mismos que repensar qué tanto nos casamos con esos y nosotros nos los ponemos la etiqueta y no la... Esto que decía Israel de la conciencia del lenguaje, me recordó que yo siempre tenía el conflicto de este concepto de expresión corporal y la danza. Entonces me puse a estudiar un día que me dijeron, oye, no puedes dar un curso de expresión corporal a las maestras de kinder. Y yo, órale, me puse a estudiar por qué me conflictuaba expresión corporal y encontré que precisamente una maestra de ascendencia inglesa que vivía en Argentina, sus papás la llevaron a Inglaterra a que estudiara con Rudolf Laban. Ella se aprendió todo lo que él pues enseñaba y se regresa a Argentina. Esta onda del movimiento y el sistema Laban y que las kinesferas y todo eso, ¿no? Entonces llega a Argentina y ella empieza a dar sus clases a niñas y adolescentes. Entonces ella ponía a la entrada danza creativa, no le funcionaba, danza libre, no le funcionaba. Y entonces un día se le ocurre, pues ¿esto qué es? Pues es una expresión corporal. Le voy a poner expresión corporal. Y bueno, hasta llegaron los de la Secretaría o Ministerio de Educación ya en ese país y le dijeron, maestra, ¿por qué no hace los programas del kinder, de la primaria, en donde se incluya la expresión corporal? Y entonces hubo ahí una inconsciencia del lenguaje, porque entonces ya no se sabía si ella estaba haciendo danza o qué era eso de la expresión corporal. Entonces a mí me causó también pues curiosidad, ¿eh? Y bueno, y es que ella venía de Argentina, ¿no? Digamos que ahora sí que ella venía de aprender de una cultura eurocéntrica y llegaba a Sudamérica, que es algo pues como igual esto de la danza de provincia y la danza de la capital. Y es que yo creo que esos fueron procesos que se dieron en cierta, pues sí, como un periodo histórico, ¿no? Que la gente iba a las capitales y regresaba a enseñar lo que había aprendido. Pero yo me pregunto qué tanto sigue siendo esto así, porque muchos de nosotros de hecho estamos formados desde el principio en las provincias y no sentimos una carencia de haber vivido en la capital, de haber estudiado en la capital o con maestros de la capital, ¿no? Entonces creo que a lo mejor históricamente tiene sentido
que haya esta idea de que van a venir maestros de Europa o de la Ciudad de México a traernos la luz y que luego nosotros vamos a diseminar esa luz por el mundo, ¿no? O por Pátzcuaro y Erongáricuaro. Pero en realidad para nosotros ya no tiene ningún sentido porque no lo hemos experimentado así, ¿no? Y porque muchas veces cuando vamos a otras ciudades o a otros países no sentimos que ellos tienen la panacea y nosotros no, ¿no? Entonces creo que también es una onda experiencial, ¿no? Y que es muy interesante cómo funciona esta... Pues creo que es una especie de polinización del conocimiento, ¿no? O sea, cómo funciona cuando nosotros estamos compartiendo nuestro conocimiento en una ciudad distinta, porque entonces no funciona ponerle danza y le tengo que poner expresión corporal y resulta que se hace el trending topic, ¿no? Sí. Hay este fenómeno, ¿no? De que existen los significados propios y los significados literales o los conceptos propios, los conceptos literales, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la expresión corporal, pues bueno, tal vez fue como una metáfora o quiso hacer una metáfora o quiso hacer un símil, ¿no? Y entonces le puso un nombre a algo que no le pertenecía y luego ya se volvió propio, ¿no? La expresión corporal se volvió un concepto propio de un área del arte o qué sé yo, ¿no? Eso pasa mucho y a mí se me hace muy interesante cómo Fernando Vallejo dice que los escritores piensan que escriben en papel, pero en realidad escriben en el aire, porque el lenguaje es muy cambiante, o sea, tanto su sonido como su significado cambian tanto y a tal grado que incluso llegan a ser extraños para el oído y para el entendimiento, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, dentro de la experiencia que me tocó en mi formación, ahorita que hablas de la formación, pues me tocó este rollo de que si quieres ser bailarín tienes que formarte en ballet y luego en Graham, porque esa es la del contemporáneo, si quieres ser de contemporáneo, ¿no? Etcétera. Y recuerdo que traían luego gente de México, por supuesto, y la maestra de ballet trajo a Sonia Castañeda, porque eran muy amigas, y recuerdo que ella dijo, sí, pues muy naturalmente, me gusta mucho venir a provincia porque es traer agua al desierto, ¿no? Y ella lo dice de una manera muy natural, que luego para nuestra maestra de ballet de la escuela, que se le hizo muy natural que así lo dijera, entonces los demás asumen que es natural que lo diga, y esa naturalidad con que se enuncian las cosas son las que van generando un montón de sistemas de pensamientos, repito, de referencias, ¿no? De narrativas. La otra fue, yo antes de entrar a la carrera, por ejemplo, pues siempre estuve de chismoso cuando me quise meter a la danza y me metí a esta reunión en la que las de Coordinación Nacional del IMBA fueron a hablarle a los directores de los grupos locales para decirles qué iba a pasar con la danza en Morelia una vez que siguiera el proyecto de Festival Internacional de Danza Extensión Morelia. Y entonces me acuerdo que dijeron, su público se va a empezar a educar a tal grado que ya no se van a conformar con lo que ustedes les dan, ya no les van a aplaudir cualquier cosa que ustedes hagan, ¿no? Y lo dice con una naturalidad que para muchas personas has tomado con mucha naturalidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un tipo de cosas. Yo de repente me encuentro en la como disyuntiva de decir, ¿qué sí definir y qué no definir? Ahorita que decía Karela de cómo uno utiliza luego, se apropia de esas etiquetas, ¿no? Y cómo les das uso, ¿no? Como gay, por ejemplo, pues entre nosotros nos decimos J, ¿no? Pero si un hombre cisgénero nos dice J, lo tomamos como ofensa, ¿no? Entonces hay una ambigüedad ahí en el lenguaje también que es muy rara, pero que a mí me parece que tiene una gran oportunidad de hacer conciencia del lenguaje, y con esa conciencia del lenguaje podemos tomar mucha más responsabilidad de las narrativas y de los universos simbólicos que generacionalmente vamos propiciando o generando incluso, ¿no? De tal manera que no sea nada más lo que yo haga posibilite mi mundo o mi universo, sino posibilite un universo en el que quepan los mundos o los universos de las demás personas. Es mucho también esto del lenguaje nos construye o nos destruye. Uh-huh. Y el lenguaje también en su multisemántica, como bien dices, cada quien de por sí cada cabeza es un mundo.
luego cada contexto determina y luego cada circunstancia orienta. Entonces es de pronto sí necesitamos establecer estos lenguajes en comunes cuando decimos si existe comunidad o no. La comunidad existe a partir del lenguaje común también, ¿no? De decir, hacemos danza, pues de ahí, así si hacemos campos semánticos, pues todo lo que hacemos danza ya somos común, ¿no? Tenemos en común el lenguaje y la autoacepción de decir hago danza, o hago teatro, o un campo semántico más grande cuando dices hago arte, y ahí entramos así, ¿no? Hoy tuve, ya como gestora, ¿no? Y como programadora y coordinadora de festivales y bla, 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 cuando yo empecé a hacer programación, me negué siempre a esta noción colonialista del centro y las periferias. Ajá. Yo decía, bien, una programación tiene que ser en sí misma de origen, de naturaleza horizontal. Uh-huh. Y el mismo trato va a tener uno que otro. Y la misma noción de tiempo, espacio. ¿Por qué antes en los festivales, me acuerdo que al principio, los locales compartíamos programa y nos tocaba nada más así de, pues nada más puedes presentar una pieza de 10, 15 minutos y mis piezas siempre eran piezas completas de 50 minutos, ¿verdad? Entonces era así como, pues, ¿cómo te voy a presentar la coda nada más, no? Entonces, desde ahí, ¿no? Esta referencia del tiempo, del espacio, del comportamiento. Uh-huh. Ya como programadora, por ejemplo, sí hay características. En la defensa, yo sí les he dicho mucho a los grupos, por ejemplo, ¿cómo los voy a programar para una gira de fuera? Sí, en el Transcultural Exchange, por ejemplo, donde llevamos carpetas y somos 500 gestores de todo el mundo, llevamos carpetas, toda la programación es a 1 año y 2 años. Y si tú si tú das una carpeta y es este grupo con este elenco, con esta obra, con esta música, con este vestuario, etcétera, y te programan a 2 años en un festival, mandas al grupo y resulta que ya son otros del elenco porque ya se pelearon, que ya es otro vestuario porque ese ya no les gustó, que ya incluso es otra música, me cancelan la gira ahí en ese momento, ¿no? O sea, sí creo que hay procesos que nosotros tenemos que reorientar en cuanto a procesos de profesionalización, porque sinónimo de provincia mucho tiempo era semiprofesional, amateur, o los que están jugando a hacer danza en provincia. Ajá. O sea, sí hay también ciertas características, siendo abogada del diablo, pues, ¿no? De decir, bueno, sí, a la hora de programar, tú ves la producción, y sí ves la producción local. Y entonces empiezas a exigir y a decir, a ver, va a ser en 1 año. Me acuerdo que aquí teníamos como ese ciclo de el festival el Día Internacional de la Danza es en abril. Ahí empezabas a calentar, ¿no? Y ya presentabas como el avance de la obra o de la idea, luego la muestra estatal. Y bueno, work in progress. La muestra estatal, nosotros hicimos el último concurso que también fue puro fuego y incendio, ¿no? ¿Por qué ellos y yo no? En fin, larga historia. Pero precisamente dejamos de hacer concurso en la muestra estatal porque la muestra tenía que ser eso, el muestrario de lo que todo mundo está haciendo en su diversidad, en su capacidad y en todo, ¿no? Que además es algo muy bello de lo que tenemos en Morelia, en Michoacán, la diversidad. Pero de ahí era en octubre el Festival Internacional. Entonces era como el paso obligado de las obras y los procesos. Terminar el Festival Internacional y yo creo que ni el 10% de las obras que se presentaban quedaban en repertorio,
para giras, para seguirse presentando, para madurar la obra, para madurar el grupo. Recuerdo mucho, y yo se lo decía a Natalia, es que tu grupo es así como para mí esta noción de sí va madurando, ¿no? Lo he visto durante este tiempo, cómo va madurando, no nada más procesos creativos y producción, sino hasta la gente en escena, la coreógrafa, las relaciones, y muchas veces precisamente esta falta de capacidad de cohesión hace que los grupos no terminen de cohesionar ni lenguaje, ni relaciones, ni propuestas, y muchas veces pues tampoco calidad. Ajá. Entonces sí tenemos que ser también como muy autocríticos de decir en qué momento yo rebaso la etiqueta para poder decir ni madres, a mí no me vas a decir que yo soy danza de provincia, yo soy danza mexicana, danza latinoamericana, danza del mundo. Ajá. Sí. Eso a mí se me hace súper interesante porque como rechazado 2 veces de ese concurso, pero luego seleccionado consecutivamente 4. Como reina caída. No, primero, es muy es una chico. aventura. Sí, pienso que ahora que he estado pues metiéndome más. Luego fue este jurado, el último jurado. Uy, no, y además estuvo buena la cosa allí porque una de las situaciones que se dieron fue esta, la de decir es que estos parámetros, por ejemplo, de calidad, trascendencia, maduración, hay muchos conceptos que están impregnados en esta conciencia del lenguaje, están impregnados de la heteronormatividad, de la que no sabemos mucho, muchas personas que estamos ahí aprendiendo algunas y otras pues se rehúsan simple y sencillamente. Porque ¿qué es este asunto de por qué un grupo tiene que durar muchos años, ¿no? Es como las relaciones de pareja que tienen que durar muchos años. ¿Por qué tienen que trascender? Bueno, por los hijos que tienen, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de tener hijos varones para el apellido? Y entonces ese tipo de modelos, mal que bien, se van minando a los demás modelos de trabajo y de producción, y etcétera, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que se puedan ir viendo cada vez más con mayor claridad, ¿no? O sea, que podamos tener esta oportunidad de hacer crítica de ello. Y con hacer crítica quiero decir, preguntarnos si eso es vigente, porque incluso, vaya, es que a veces yo siento así como de que no, si nos estamos haciendo ¿estamos haciendo mensas todas o no? Porque, por ejemplo, en esto que dabas de si en 2 años te programan, ¿no? En realidad hay muy pocas compañías que tienen esa posibilidad, muy pocas, porque depende de muchos factores, muchos factores. El económico es de los principales y al final son simulaciones. Yo me acuerdo las veces que trajeron al ballet del Kirov y era la compañía 5 del Kirov, ¿no? O sea, ¿por qué? Ajá. Porque, bueno, en una, como en la del Trocadero, había una que en el cuerpo de baile masticando el chicle, pero pues como era del Kirov nadie le iba a decir nada, ¿no? O sea, el público lo veía, pero se hacían los que no lo veían, porque ¿cómo ibas a cuestionarlo? O sea, sí hay un montón de cosas que están bien ajadas y que nos cuesta mucho trabajo visualizar. Entonces, como que este tipo de planteamientos me ponen a mí a tomar conciencia también de cómo lo hice yo en aquel tiempo y cómo me gustaría estarlo también haciendo ahora, ¿no? También en aquella ocasión, cuando yo comenzaba, también estaba esta disyuntiva de que los grupos del norte, Sonora y Monterrey, eran de provincia, pero eran muy fuertes y quién sabe cómo le hacían, porque hacían cosas de nivel súper alto sin nada de recursos. Entonces era así como de, tenemos que ser del norte y no tener nada para tener un nivel y no estar en el grupo de grupos de provincia. Y entonces yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué ellos son de provincia y sí les dan todo el apoyo? Y nosotros acá tenemos muchos recursos naturales y entonces ¿pero quiénes no tenían tenía esas compañías? Ajá, bueno, pues sí, pero te digo que existía como eso. Pues, ¿quiénes? Mancillas, Rubidanes.
Pero ¿por qué a ellos los tenían en ese Adriana rubro? Castaño. Adriana Castaño. ¿Y por qué estaban en ese rubro? Porque venían también del centro hacia es que ahí también es lo que decíamos, eres de la diáspora de los que se formaron y estuvieron siempre en el centro y perteneces a esa hegemonía, y de pronto dices ya quiero provincia porque mi calidad de vida, porque el smog, porque lo que sea, y entonces se da la diáspora y pues sí, se va Ballet Nacional a Querétaro, se va a Delfos a Mazatlán, se va Lourdes Luna a Mérida. Ajá, o sea, mucho de lo que sucede también se generó de una diáspora del centro. Ajá, entonces llegan ya con ciertos privilegios ganados, pues, ¿no? Con una escuela, con plazas, con salones, con privilegios, con currículum y con contactos y con un directorio ahí de quien hablarle por teléfono, ¿no? Hay algo que a mí me parece interesante cuando voy a la Ciudad de México. Y es que cuando entras empiezan a aparecer todos estos letreros en donde dice, por favor no se detenga, ¿no? Si han visto, ¿no? Cuando entras por Santa Fe, ¿no? Y dice, no se detenga, no se detenga. Y a mí me parece la metáfora más hermosa de la Ciudad de México, porque siento que eso es la Ciudad de México, ¿no? Por favor, no se detenga. Venga y váyase, coma y váyase. No, pero además, como Mientras que estés aunque ahí. estés ahí, no puedes parar, ¿no? O sea, como el hecho de estar en la Ciudad de México te obliga al movimiento, ¿no? Y entonces yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de vivir en Morelia, y bueno, he vivido en Querétaro y he vivido en Puerto Vallarta, es la tranquilidad y la lentitud con la que puedo vivir mi vida, ¿no? Entonces creo que si hubiese todavía una danza de provincia, para mí estaría muy relacionada con que creo que los procesos artísticos todavía pueden ser llevados más a la par de los procesos biológicos y no están tan empujados por los procesos que una ciudad impone, ¿no? De producción capitalista. De producción ¿no? capitalista, sí, porque además es esta onda del no se detenga, es literal, ¿no? Porque yo tengo la impresión, a lo mejor yo no tengo una buena impresión porque yo, a pesar de ser de la Ciudad de México, no he vivido en la Ciudad de México como para tener esa experiencia profesional, ¿no? Pero tengo la impresión de que si la gente en Ciudad de México se detiene, la aplastan. Le pasan encima, ¿no? Sí. Porque si te detienes, desapareces, ¿no? Y es algo que no entiendo por qué a las personas, no entiendo y sí entiendo, pero ¿por qué a las personas que vivimos en los estados de la República no nos sucede eso, ¿no? Porque nosotros podemos tener procesos creativos mucho más lentos, podemos dejar de hacer obra 1 o 2 años porque la estamos haciendo, ¿no? Y no estamos en temporadas, y no morimos y no desaparecemos, y nuestros colegas no nos dan por muertos, ni se van a robar la idea. ni la idea, ni la beca, ni tu temporada del teatro, porque sabemos que aquí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un fenómeno que a mí me parece que yo sí puedo detectar, por eso lo pongo aquí a la mesa, porque a lo mejor no es real y solamente es como mi impresión, pero creo que eso podría ser algo interesante de lo que sí sucede en provincia y en Ciudad de México. Yo siempre me pone como en dilema Israel. Sí, y sí creo yo que decir qué sí queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y pues yo me muevo en un ámbito profesional donde sí hay después ciertas reglas y sí muy heteropatriarcales, ¿no? Y que también, y que yo soy la primera en no seguirlas, ¿no? En que yo no lo hice así, ¿no? En que yo no lo hice así. Entonces, sin embargo, creo que en si pensamos 80s, 90s, creo que ahorita y más en pandemia, la reivindicación de vivir fuera de lo establecido, del cómo debes crear, cómo te tienes que entrenar, cómo tienes que generar tus mega giras y tus mega becas y bla bla bla. O sea, ahorita nosotros estamos en un replanteamiento de los procesos creativos, en un replanteamiento de realmente se necesitan, bueno, yo eso siempre lo he hecho fuera del teatro, pero ahorita necesitamos respirar aire que esté corriendo, necesitamos estar en un espacio que nos permita la sana convivencia, pero con todas estas restricciones que da la pandemia,
Ajá. Entonces, ahorita la calidad de vida de nosotros es superior a la calidad de vida de lo centralizado, que eso que tú estás diciendo, Natalia, no es tu percepción, haces que nos demos cuenta que ahí está. Cuando lo enuncias dices, ay sí, sí es cierto, ¿no? O sea, si se detienen, sí, incluso ellos mismos en esta necesidad de producción constante, donde al ratito vas y ves a todos haciendo lo mismo y moviéndose igual, y ahora todo es... A todos nos tiene que gustar ahorita el queso Oaxaca, ¿no? De movimiento. Yo le digo queso Oaxaca, ¿no? Porque a todos se mueven en queso Oaxaca, se dan como perros persiguiendo su propia cola. Está súper bonito y hay gente que hace de maneras maravillosas. Leí que Judith Butler preguntaba de alguna manera, ser el ejemplar de una norma es realmente reconocer cómo se desbordan las cualidades de alguien, o ser ejemplar de una norma es haber entregado toda tu muchosidad a lo que se está aceptando. Y yo veo mucho de eso, lo he visto en mucho tiempo, o sea, cuando había que bailar al estilo técnica mixta, cuando había que bailar al estilo, o sea, había que ser ejemplar de eso, había que entregar tu muchosidad a esas normatividades, y creo que el estar en la periferia, por decirlo de alguna manera, nos daba esta oportunidad de decir, bueno, ¿qué tal que yo no quiero eso? ¿Qué tal que yo quiero otra cosa, no? O sea... Y no es ni siquiera tan generacional, porque ahorita me estoy acordando de esta chica que se viene a Morelia ahora con lo de la pandemia, no sé si con lo de la pandemia o no, pero bueno, ella egresa de una de estas escuelas de Limba, se viene a Morelia y da una entrevista en donde dice que en Morelia no hay lugares para la profesionalización, que bueno, pues está la licenciatura, pero no los prepara para el mercado actual, ¿no? Esta chica pues estuvo participando en este proyecto magnánimo, ¿no? del Matamoros, y entiendes desde dónde lo está diciendo, ¿no? O sea, entiendes que para ella el mercado actual es ese mercado que está en otro lugar, porque la vida está en otro lugar, porque la corte celestial está en otro lugar, y porque lo que me valida como persona, y como persona incluyo ser hombre o ser mujer, es de acuerdo a las normas de esa corte celestial, pues, ¿no? Hay un montón ahí de ideas que van circulando. Por ejemplo, esta idea de tener una obra con 100 representaciones. Celebro las 100 representaciones de mi obra. Y yo me pregunto, ¿a poco todavía piensas lo que pensabas cuando estrenaste esa obra? O sea, es como estas artistas que a través del botox y la inyección de colágeno se aferran a una idea de sí que a lo mejor ya ni siquiera, en la que ya ni siquiera creen, tal vez, ¿no? Es como una cosa así. Sí. Pues escuchando a Israel me da así como la idea de quién puedes, cuando ves en el escenario, quién es bailarín de provincia y quién no es bailarín de provincia, pues precisamente se ve en su manera de moverse, en su manera de crear, de mostrarse en el escenario. Cuando son de la capital, todos bailan igual. Y dices, ahora esa es la moda, moverse así o vestirse así para bailar. O estar esta música, y en cambio cuando hay danza de provincia, pues eso es distinto de todos ellos. ¿Por qué? Porque se crea en un lugar donde pues aquí no me ve nadie, o sea, yo hago lo que quiero, ¿no? Esta idea me surge otra idea, es esta me recordó la vida de Rudolf Laban, precisamente, que él hacen una granja, ¿no? Y se van a vivir con todos sus colaboradores, y su vida es de economía sostenible, ¿no? Porque tenían una granjita, todos trabajaban y luego pues bailaban, y entonces no tenían que estar trabajando en otras cosas, y ellos vivían ahora sí que en el rancho, ¿no? En el interior, no vivían en la capital. También me surge la idea de Pina Bausch. Ella vive en un pueblito industrial, pues, pero pues no está en la capital. Oigan, qué interesante tema. Nos da para muchos otros temas, muchas otras reflexiones, posturas y demás. Luego les platicaré mi experiencia en Encuentro Nacional 2019, y a la hora de comer a un grupo lo sientan en la esquina con biombos para que nadie los vea comer, porque es un grupo reconocido. VIP. En este encuentro hay que separarlo de la chusma.
Pero bueno, luego podemos profundizar. Esa es una de mi experiencia de si existe o no la danza de provincia. Y ahora entramos a nuestra tan fascinante, estresante, porque siempre los pongo nerviosos, sección de recomendaciones. Así que, pues empecemos por las invitadas. Con todo este tema, que podría ser la danza de provincia o lo que ha navegado en esta charla que hemos tenido, algún libro que nos recomienden Artículo. para este primer episodio y la tercera temporada de Los Meses del Año con Natalia Israel. Yo, pero no me acuerdo del nombre. ¿Tengo que dar toda la ficha bibliográfica? Ya saben que Con que lo pueda memoria no es literal. Con que lo pueda googlear y quizá encontrar, perfecto. Adriana Delgado hizo su maestría en filosofía de la cultura. Y bueno, ella es, además de las morelianas que se fue a estudiar, que siempre estuvo como en contra de la corriente de por qué me voy a lastimar, por qué voy a lastimar mi cuerpo y el cuerpo de los demás. Y escribió como tesis un libro. Danzar desde el amor. ¿Cómo se llama? Danzar desde el amor. Sí. Ajá. Danzar desde el amor. Creo que ese libro se lo recomendaría a todos los que nos escuchan, porque además está escrito desde una bailarina no bailarina, ¿no? Ella que dice, yo no soy de la bailarina que tiene todas esas cualidades y logró todos esos triunfos, sino que también ella se va a hacer danza mixta con personas con discapacidad y genera otros diálogos y otros discursos. Y ella, su parte de su marco conceptual es maturana. Ajá. Y sí trae toda la noción de la epistemología del sur aplicada al cuerpo y a la relación con los otros. Entonces yo lo súper recomiendo. Súper. Muchas gracias, Cardiela. Tere, cuéntanos, un libro que se te venga a la mente. Ay, pues mira, se me viene uno a la cabeza. Súper, ¿cuál? Bailar en el universo es un libro de Felipe Segura, que yo lo tuve que buscar por así, escarbando ahí, y que habla de este hombre, Sergio Franco, y que él platica de cómo este hombre nace en provincia, en Oaxaca, se va a México y regresa a la provincia. Y es el que nos pone la semillita para que exista nuestra danza contemporánea. En Morelia. Súper, Tere. Me encanta, lo vamos a buscar. Y si no lo puedes compartir para luego linkearlo, mejor. O lo podemos digitalizar. También. Yo no me acuerdo, vi una peli, Película, una sí. peli, es una peli, pero no encuentro cómo se llama. Es un cubano que desde niño su papá dice, es que tú traes para bailar, y lo manda, y al principio él no quería, él quería jugar fútbol, bla, bla, bla. Pero además es una historia real, y es casi de un documental. Y después sí se va a bailar afuera, pero él siempre decía, es que yo ¿por qué voy a andar fuera? Yo quiero bailar en mi país, yo quiero jugar en la tierra, yo quiero estar, pero no me acuerdo cómo. Aparte de... Es muy reciente, ¿no? Es muy reciente, pero además lo bello es que él tiene la aspiración contraria, o sea, todo el mundo le dice, sí, eres mega súper acá, tienes que irte el talentosísimo y no sé, otros países y no sé qué, y él dice, no, es que yo quiero estar aquí. Y su rebeldía, Julie. Y su rebeldía y su resistencia era a cumplir la expectativa de los demás de, eres cubano, eres muy bueno, tienes que estar fuera. Y tú tienes, sus amigos le decían, tú tienes ropa de fuera, y él decía, pues esta ropa me vale, yo no la quiero, yo quiero estar aquí, yo quiero comer aquí. Y se regresa en contra de todas las normas y de todo, porque él lo que quiere es estar ahí, comer su comida, estar con su familia, estar en el calor, o sea, y esa es una reivindicación de decir por qué tenemos que cumplir con esa expectativa de los demás. Natalia, película. Ay, pues yo acabo de ver, bueno, no acabo, pero más o menos, la de Nijinsky, ¿no? ¿Cómo se llama? Israel. No, la de Nureyev. ¿Pero cómo se llama? El Cuervo Blanco. El Cuervo Blanco. Ay. Está increíble. Sí, súper recomendada. ¿En dónde? En el Prime. ¿En el Prime? Amazon Prime. Súper recomendada, Natalia. El Cuervo Blanco. Muy bien. El cuervo. Sí, yo también la recomiendo. Por 2. Sí, Por me dos. gusta por 2. Tenemos película, canción, una canción. Ah, bueno, yo sé.
Hay una canción que se llama Anhelando Arulla. Creo que es de Perota Chingó. Y es muy bonita y justamente habla de cómo ella en uno de sus viajes se enamoró de un lugar que conocía, ¿no? Súper, súper. ¿Quién más? Israel, Cardiela, Tere. Una canción. No soy de aquí, ni soy de allá. Muy bien, chicos. Algo más que nos quieran compartir para cerrar este episodio. Bueno, Dime. yo Isra. sí quiero recomendar un libro que se llama Fragmentos para un autorretrato. ¿De? Walter Benjamin. Ok, de Walter Benjamin. En sí no es un libro, sino que hicieron una recopilación de textos, artículos que él escribió desde muy, muy joven y vas atravesando como de su juventud a su ya etapa más madura. Es una recopilación que no hizo él, o sea que editores lo hicieron. Por lo mismo de repente es un poco raro la cosa, ya sabes, los editores, pero es muy interesante y me remite a esto de cómo creas tú tu propia narrativa, tu propia historia, tu propia manera de explicarte a ti mismo y explicarte hacia los demás. Súper, súper. Yo quiero decir algo. Venga, Natalia, te escuchamos. Sí. Yo he estado pensando mucho acerca de justamente cómo nos concebimos a nosotros mismos, ¿no? Como eso que decía Cardiela hace rato de que nos ponemos la etiqueta y nos la creemos. Y ahora, justo cuando fuimos a ver el documental que realizó Tere, y yo escuchaba a otras personas hablar acerca de la danza en Morelia, pensaba y pienso todavía que es muy importante cómo nosotros no nada más nos narramos a nosotros mismos nuestra historia, sino cómo le narramos a los demás nuestra historia, ¿no? La historia que compartimos, porque a lo mejor no compartimos la historia de raíz, porque no todos nacimos en Morelia o no todos crecimos en Morelia, pero finalmente sí hay una especie de cruce genealógico en nuestro quehacer, ¿no? Y que se va a seguir replicando, que se va a seguir diseminando, no nada más en el estado, sino a todos los lugares a donde toquemos, y no nada más en la danza, sino con todas las disciplinas con las que nos crucemos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que aprendamos a edificar el trabajo de los demás, a reconocer el valor del trabajo que sí hacemos, a reconocer que sí hay un futuro esperanzador, ¿no? O sea, porque creo que es muy importante que empecemos a soltar y a deshacernos de este discurso en el que todo va mal. Porque finalmente no estamos en el mismo lugar en el que estábamos hace 20 años. Afortunadamente la danza en nuestra ciudad y en el país y en el mundo pues se ha nutrido de cosas bien lindas, ¿no? Y entonces, ¿qué sí podemos rescatar? ¿Qué sí nos gusta? ¿En dónde está el brillo? Yo siempre, bueno, ustedes han de pensar que siempre digo lo mismo, pero creo que es algo súper bonito que dijo José Martí, que habemos dos tipos de personas en el mundo, las que cuando volteamos a ver el sol vemos la luz y las que cuando volteamos a ver el sol vemos manchas. Entonces yo creo que realmente las personas tenemos esta capacidad de escoger qué vemos, qué recuperamos y qué seguimos narrando. Muy bien. Venga, Cardiela, venga. Yo hoy escribía un post que me salió como recuerdo y lo traía de cómo esta noción de los que por alguna razón de la existencia entendimos muy rápido que todo era impermanente. Entonces cuando uno entiende que todo es impermanente, entonces no quieres tener algo siempre en la mano, sino que lo tocas, lo sientes y sabes que eso se va a ir, todo se va a ir y tenemos la ley de la entropía se nos aplica a todos y la ley de la vida y la muerte también, afortunadamente. Entonces en esa noción de impermanencia, pues también las etiquetas son impermanentes. Entonces ahorita yo me pienso y digo, yo ahorita cuando me dicen eres bailarina y yo adentro y digo ya no soy bailarina, pero sí siempre soy bailarina. O sea, ya no bailo como bailaba antes, ni tengo la aspiración de ser lo que era antes, o tuve aspiraciones y me las cumplí yo, nadie me las cumplió, ¿no? Y ahorita tengo otras nociones de qué soy y qué hago, y eso no quiere decir que haya renunciado a lo que algún momento hice. Entonces, en esta noción también como de la danza contemporánea, la provincia, el tiempo, la georreferencia, todo eso es impermanencia.
O sea, y antes pues los continentes eran uno solo. Díganme dónde estaba la provincia, en la Pangea, ¿no? Entonces, y en el tiempo esto va a cambiar y va a ser otra cosa. Entonces, en eso de pues veamos lo que tenemos, veamos lo que somos, y que nosotros somos lo que vamos construyendo en nuestro camino, lo que construimos juntos además, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Cardiela. Tere, ¿algo para cerrar? La paz mundial. La paz mundial. Que ahorita que estaba diciendo Cardiela, y que bueno, en este proyecto que hice de los testimonios, de la historia oral, yo antes, cuando empezaba mi vida en la danza, siempre crecí, me desarrollé como etiquetada, ¿no? Así, no etiquetada, sino con esta onda de estás muy alta, tú no puedes bailar. Te sales, nadie te va a cargar, te sales de la estética, y siempre con ese estigma, y como que ya en mi naturaleza como que me valía gorro, ¿no? Pero llegó Rocío Luna y ella quería que yo bailara con ella, y un día yo le dije, bueno, Rocío, ¿tú por qué quieres bailar conmigo? Pues porque yo te veo, o sea, yo cuando te veo a ti, te veo en mi coreografía. Entonces desde ahí, como que yo me quité como todas esas estigmas y todo eso, ¿no? Pues sí, porque siempre he sido una bailarina que no soy como el común de todas, ¿no? Y así me asumo. Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Israel. Yo quiero agradecerles infinitamente a Tere y a Cardiela que nos han acompañado. Esta charla me hace como más sentido del por qué son personas tan importantes en mi vida, y me ayuda, como empezaba a platicar al inicio, a encontrar todas las bendiciones, por decirlo así, o todas estas cosas que son espacios muy, muy significativos, muy importantes para mi reposo, como para mi reconstrucción, para mi saneamiento, y también para mi ¿cómo se puede? Florecimiento. Espacio que son personas, y son personas que también son tiempo, porque me ayudan también a recordar un montón de cosas que no sabía qué importantes eran, y que voy reconociendo qué importantes son, y que me ayudan a pensar en lo que podría ser si en algún momento me falta aliento, me pueda sentir recuperado. Y algo muy muy bueno hemos estado construyendo en la danza de provincia, que desde mi experiencia me ha dado la oportunidad de generar estas relaciones humanas tan entrañables con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, llegamos al final, o bueno, paramos por ahora nuestro primer episodio de la tercera temporada de Los Meses del Año con Natalia e Israel. Muchísimas gracias a todas estar por hoy a esta hora de la comida, grabando en otro espacio, conviviendo con todo el espacio. Y justo quienes nos escuchan, también los invitamos a que convivan con todos los sonidos de este espacio que hoy decidimos compartir aquí en el Centro Clavijero. Síganos en las diversas plataformas: iVoox, Anchor, iTunes, Apple Podcast, YouTube, Spotify. Claro, ya estamos en YouTube, ya están todos los podcasts en YouTube, así que puede escuchar la primera y la segunda temporada completa, y claro, esta tercera temporada. No se olviden de darle like, compartir el podcast, dejar sus comentarios, etiquétenos, ya saben, dejen sus preguntas, cualquier tema que quieran que abordemos, les iremos platicando cómo va esta tercera temporada. Tendremos más invitadas en los siguientes episodios. Reciban un abrazo enorme pandémico y nos vemos en YouTube, en la foto, y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Despidámonos! ¿Te la canto? te la bailo mejor, porque si no, todo el mundo va a pagar el podcast y ya se acabó. Ya se acabó.